Bueno, y está con nosotros el doctor Juan Carlos Acuña, especialista en medicina alternativa. Bienvenido al café. Muy buenos días a todos ustedes y a todo el equipo de Canal TRO y a la gente que nos ve en el Café de la Mañana. Bueno, doctor Juan Carlos, hablemos de qué es esto de la medicina alternativa, para quienes de pronto no tienen claro este concepto. Bueno, la medicina alternativa es una medicina de ciencia. Hasta hace unos años se consideraba a la medicina alternativa como algo pseudocientífico. A partir de que en Colombia se empezó a instituir esta ley donde las grandes universidades de reconocimiento, empezaron a dar programas de medicina alternativa en diplomados, en maestrías, en especializaciones, en doctorados, pues se le puso más aplome a la medicina alternativa y ahora ha ganado un grupo muy importante de pacientes. Estamos hablando de que aproximadamente el 40% de los pacientes con enfermedades crónicas van a pasar por medicina alternativa. Tengo una pregunta frente a esto. ¿La medicina alternativa es un complemento de la medicina tradicional o puede ser un tratamiento independiente de este tipo de medicina que es la que conocemos normalmente? No, es un complemento. O sea, todo profesional en medicina alternativa primero es profesional de la salud. Entonces nosotros no nos alejamos de ese componente integral para el tratamiento de la enfermedad, pero definitivamente que es un componente, hay un adyacente, por así decirlo, al tratamiento de medicina convencional. Hay un número de médicos alternativos muy radicales que cometen ese error que tú mencionas, el error de decirle al paciente, no, mire, deje todo ese tratamiento que está utilizando y véngase conmigo, vamos a hacer solamente tratamiento de medicina alternativa, y eso termina siendo salido del contexto. Nosotros no podemos tratar a un paciente solamente con medicina alternativa, como tampoco se debería tratar a un paciente solamente con medicina convencional. De acuerdo, doctor Juan Carlos. Hablemos también acerca de cómo se prepara una persona que trabaja en esa especialidad, en esa medicina alternativa, porque hemos visto que muchas personas tienen buenos resultados, se van con esos tratamientos y finalmente dicen, ay, este fue el que me sirvió. Sí. Bucaramanga, a diferencia, por ejemplo, de Cúcuta y otras ciudades, Bucaramanga es una meca en medicina alternativa. Aquí hay muy buenos profesionales de la salud en medicina alternativa y hay muy buenas clínicas. Para la preparación de un profesional en medicina alternativa, primero hace su pregrado que puede ser en psicología, en fisioterapia, en medicina, ¿sí? Y después se presenta a una universidad, la Universidad Manuela Beltrán, la Universidad del Bosque, la FUCS, la Universidad Nacional, e inicia un programa de medicina alternativa. Hasta hace unos años, la medicina alternativa era única y exclusivo manejo de medicina general. Desde hace unos años para acá se abrió ese contexto y ahora se llama terapia integral o terapeuta integral. Okay. Por ejemplo, un fisioterapeuta que le hace a usted una corrección porque tiene una desviación de columna vertebral y lo maneja con ejercicios, pero también lo maneja con terapias alternativas. En ese orden de terapias alternativas podríamos encontrar manejos como el yoga, que tanto le gusta a la gente. Eso de parte no sabía. Hemos hecho varias clases de yoga también. Sí. Bueno, pero ¿qué tipo de enfermedades uno puede tratar a través de la medicina alternativa? ¿Y cómo esta puede llegar realmente a mejorar estos síntomas o incluso pues ayudar a eliminar o a decirle adiós a esa enfermedad? Bueno, sí, la remisión, nosotros le decimos profesionalmente la remisión de los síntomas. La remisión de los síntomas de una enfermedad crónica es casi que poco probable. Si usted es diabético, pues usted va a ser diabético toda la vida. Lo que busca la medicina alternativa es que no tome 2 medicamentos y después tenga que inyectarse insulina, sino que llegue a los niveles mínimos de consumo de medicamentos. En ese orden de ideas, por ejemplo, la ayuda terapéutica con medicina alternativa lleva a que el paciente conozca su cuerpo, el manejo integral de su cuerpo. El paciente remisiona los síntomas a partir de pensar que la enfermedad no es solamente un medicamento, la enfermedad no es solamente la dieta, la enfermedad tiene que ver mucho con niveles emocionales. Nosotros hemos sabido a partir de las investigaciones, porque recuerden que la medicina alternativa hoy es ciencia,
A partir de las investigaciones hemos sabido que las emociones generan más enfermedad que la misma conducta o el comportamiento del paciente. Un paciente que tiene emociones iracundas, que es irascible, que es irritable, este paciente desarrolla, por ejemplo, diabetes o desarrolla hipertensión. Okay. Entonces la medicina alternativa le dice, venga, entienda su cuerpo, entienda su pensamiento, bájele a los niveles emocionales. Aquí en Bucaramanga se ha vuelto un caos el tema vehicular. Entonces usted maneja y es una locura. Cuando usted va manejando sí. o se mete o se mete el otro. Genera estrés, genera tensión, le cambia a uno el día por completo. Pero hablando precisamente de estas otras alternativas, como muy bien lo dice esta rama de la medicina, hablemos también de esa acupuntura. Porque yo sí he visto muchas personas tratarlo, uno cuando ve la imagen le genera como cierta curiosidad de tener tantas agujas, pero resulta que este proceso, aparte que no duele nada, es bastante efectivo. Sí, ¿qué trata la acupuntura? Sí, mejora los síntomas, La acupuntura, hay quienes dicen que se puede dar como manejo de cualquier enfermedad. Yo no lo considero así, yo considero que la acupuntura está más enfocada al dolor. La homeopatía, que es otra rama de la medicina alternativa que tiene mucho de ciencia, la homeopatía va más a ese manejo integral del paciente y los síntomas de la enfermedad crónica. La terapia neural, que es otra de las terapéuticas que utiliza la medicina alternativa, también está enfocada en el dolor. Pero hay que tener muy en cuenta que la medicina alternativa ve al ser como un ser integral. Lo que no ve las otras medicinas, ¿no? Debo decir que en alguna ocasión he ido con un médico funcional o un médico alternativo y lo chévere de estas consultas es que no solamente buscan o te dicen, bueno, es que estoy enferma de tal cosa, sino tratan de buscar cuál es la raíz de esta enfermedad y uno termina haciendo una cita de psicología, psiquiatría, una terapia, de todo, y eso pues realmente como que te ayuda a liberar y empieza uno como los tratamientos y termina uno por encontrar realmente esa base de donde está la enfermedad. De hecho, tengo el testimonio de una tía aquí, ya hablando de testimonios, que ella, por su menopausia, a las mujeres, a algunas les da muy duro, a otras no tanto, y a ella le dio muy fuerte. Estuvo tratando de buscar con medicina tradicional, nada, llegó donde un médico funcional o un médico alternativo, y allí pues le dieron como con el cistera una deficiencia de calcio de vitamina C, perdón, en su cuerpo, y empezaron a ponerle estas bolsitas de calcio y su boca, que era toda llena de sangre todo el tiempo y tenía sus encías con gingivitis ya muy fuerte, mejoraron a un 100%. Y lo que dice es muy cierto. Y mire que usted utiliza una palabra que casi no se utiliza en el argot común, y es medicina funcional. Eso es muy interesante. Otro tema interesante es que la medicina alternativa termina siendo lo que tú dices, integral. Yo tuve que formarme en psicología, yo estoy en último semestre de psicología y me tocó formarme porque el médico alternativo no es solamente lo físico. O sea, yo tenía que evaluar a un paciente desde lo físico y era muy arraigado a ese tema físico. O sea, muéstreme los signos y los síntomas evidentes de la enfermedad. Pero me formé, ya terminé la carrera y me formé en psicología. Estoy ya sustentando tesis y tenía que hacer eso porque cuando atiendo al paciente tiene que ser integral, no puede ser solamente lo físico. Además que a uno le dicen que la mayoría de cosas está en la mente, entonces sí. Si yo aquí en mi cabeza o en mi estado emocional no estoy en disposición de mejorar o de creer en que todo esto me va a hacer un efecto positivo en el cuerpo, pues tampoco va a funcionar. Es como si tú estuvieras tratando de andar un carro, pero todavía no has arreglado el trasfondo, porque uno tapa huecos, pero no encuentra realmente el punto del problema. Entonces, yo creo que todo es complemento y de hecho quienes deseen tomar esta opción, consultar más la medicina alternativa porque de repente no ha encontrado solución, búsquelos. ¿En dónde están? Sí, nosotros estamos ubicados en Cúcuta, en la Riviera, en el Colsac, allí en la calle 7915, Centro Médico Odontológico y de Rehabilitación. Ahí los números en Cúcuta son 317-432-7517, ese es el número de contacto en Cúcuta.
ahí por WhatsApp o agenda la cita por teléfono. También el 322-745-8287. Eso en la ciudad de Cúcuta. Aquí en Bucaramanga el número de contacto es el 647-8800. 647-8800, ahí, bueno, de hecho ahí está apareciendo también están. en pantalla. En Bucaramanga estamos ubicados al lado del Parque San Pío, Genoma Nutrilab. Okay. Y es importante para finalizar que la gente reconozca que la medicina alternativa ve al ser como un ser integral, pero no deja de lado los tratamientos convencionales. Eso es muy importante. Todo médico alternativo que le diga a usted, quite ese medicamento, losartán, metformina, quítelo y solamente tome medicina alternativa, está equivocado y usted está como la casita roja, ¿no? En el lugar equivocado. Doctor Juan Carlos Acuña, muchas gracias. A ustedes por invitarme.